Continuamos en Sin Distancias, un programa realizado desde el Centro de Medios Audiovisuales de la UNED para acercar la universidad a todos aquellos interesados en temas educativos y culturales. Dedicamos este programa a tratar en profundidad un tema relacionado con filología, uno de los grados que se pueden cursar dentro de los estudios oficiales que ofrece la UNED, la universidad que está más cerca de todos. Sin Distancias, el programa de filología lo dedicamos ahora en esta ocasión a lengua y literatura italianas. Me acompaña el profesor titular de esta materia en la Facultad de Filología de la UNED, Salvatore Bartolotta. Salvatore Bartolotta, ¿cómo estáis? Molto bene, grazie Miguel. Gracias por acudir a este espacio. Siempre dedicamos a los espacios de filología de italiano un programa en diciembre y otro en enero. Los alumnos, los estudiantes de Salvatore Bartolotta, el profesor titular de esta materia, repito, ya tienen en cuenta que siempre, todos los meses, hay un programa dedicado a italiano y en este caso nos ceñimos a los de la Facultad de Filología. El programa que ha preparado para hoy, él ha tenido la idea de dedicarlo a un hallazgo excepcional, el manuscrito de Egeria, porque nuestra invitada de hoy es historiadora y ensayista, doctora en filología, licenciada en geografía e historia y es Mercedes Tormo Ortiz. Bienvenida a este programa y bienvenida a la UNED. Muchas gracias. Salvatore, ¿por qué este programa? Cuéntanos. La Peregrinatio de Egeria o Itinerarium Egerie es un texto de gran valor como documento histórico que informa sobre la vida monástica oriental de fines del siglo IV. Igualmente es preciosa esta obra por la información que suministra sobre los monumentos cristianos visitados por la autora, o por sus datos geográficos, históricos y en especial por sus constantes indicaciones sobre los usos litúrgicos de Jerusalén. Otro aspecto no menos importante es el de su lengua, que cuenta con numerosos estudios, alguno de ellos considerado como ejemplar en el campo de la filología latina. Del 381 al 384, una mujer realiza un extenso viaje a los santos lugares. Recorre Egipto, la península del Sinaí, el país de Job, el monte Nebo y sus alrededores. Además, incluye una detallada descripción de las ceremonias que se celebran en las iglesias de Jerusalén y sus alrededores. En la segunda mitad del siglo VII, el abad de un monasterio escribe una carta a los monjes de la región del Bierzo, en el que hace un extenso elogio de una viajera que en pos de la fe realizó una peregrinación por toda Tierra Santa. En 1884, Gianfrancesco Gamurrini encuentra en la biblioteca de la Confraternita dei Laici de Santa María de Arezzo, en Italia, en medio de los himnos de San Hilario, encuentra justo un texto, un relato de un viaje que no tiene nada que ver con los himnos que estaba estudiando. Bien, pues sirva esto como para introducir el tema. Acabamos de oír en la voz del profesor Bartolotta que el manuscrito se halló de forma casual en la biblioteca de la Confraternità dei Laici de Santa María de Arezzo y que se trata de un texto único. Pero en otros lugares, y no quiero hacer de abogado del diablo, he leído que no es así, que se han encontrado otros manuscritos. Decir que se han encontrado otros manuscritos es quizás demasiado ambicioso. Se han encontrado otros fragmentos, pero podemos afirmar sin ninguna duda que el manuscrito de Arezzo es único. Así pues, el Itinerarium Egerie se ha conservado en gran parte en el manuscrito encontrado por Gamurrini en 1884, como ha dicho el profesor. Posteriormente, en el año 1909, De Bruyne, en la Biblioteca Nacional de Madrid, encontró 9 hojas, más en un códice procedente de Toledo, y que se ha convertido en lo que los estudiosos conocen como los Scripta Mathetensia. Cronológicamente, además, estos textos son anteriores a la copia de Arezzo, ya que los podemos datar en el siglo IX. Sabemos, por otras fuentes, que había más copias, aunque ninguna de ellas ha llegado hasta nosotras. La que utilizó Valerio
la que se empleó para hacer los Esquerta, la que utilizó Pedro Diácono, la que estaba en el monasterio de San Marcial de Limoges, una última que habría en un tumbo en el monasterio de Celanova. En el año 2005 se ha encontrado un nuevo fragmento en una colección privada de Madrid y que podría pertenecer al ejemplar, hasta ahora perdido, del monasterio de Celanova. El descubridor de estos fragmentos es el profesor Alturo. Los esfuerzos por encontrar el manuscrito completo no han tenido éxito, pero habida cuenta la cantidad de fondos de los monasterios sin estudiar que se han depositado en los archivos de Asturias, de León, de Galicia, Madrid, Toledo, es posible que cualquier día nos encontremos con una sorpresa. Pues entonces el manuscrito de Arezzo se encontró efectivamente encuadernado con otros 2 folletos que contenían, por un lado, el Tractatus de Mysteris y los Simni de Hilario de Poitiers. Pero, ¿cómo es el manuscrito, Mercedes? ¿Cuáles son sus características físicas? Las dimensiones del folio son de 262 por 171 milímetros y en total tenemos 37 hojas. La caja de escritura es de 207 milímetros por 138. La numeración de las páginas es posterior a la encuadernación y dice que estaba compuesta por 22 hojas de 35 líneas, de las páginas 31 a las 74. Estas hojas forman 3 cuaterniones, a los que les faltan la primera y la última hoja del segundo. El resto, de la 1 a la 30, lo ocupan las obras de San Hilario, muy incompletas, pues ha desaparecido gran parte de ellas. Mercedes, una pregunta que para una historiadora puede sonarle ingenua, pero ¿de qué fecha es el manuscrito y cómo se ha podido averiguar? Interesante, muy interesante. Se trata de una copia del siglo XI, realizada en pergamino, con letra de la escuela longobardo-casinense o beneventana del monasterio de Montecassino. Es, por supuesto, este tipo de letra lo que nos da la cronología del manuscrito. La escritura beneventana es una tipificación de la minúscula libraria italiana que fue evolucionando y dio como resultado una escritura canonizada. Esta escritura se forma en la segunda mitad del siglo VIII y va a llegar hasta el siglo XIII, donde será sustituida por la gótica. Está ya canonizada a mediados del siglo X. Sus características principales, muy someramente, son que presenta aspecto caligráfico, la separación de palabras, las astas presentan un engrosamiento, la forma característica de las formas de algunas letras como la A, la C, la E, la G, la I o la T, la presencia de determinadas ligaduras entre algunas letras, la E, la I, la F y la I, la G y la I, es la forma muy peculiar que usan para la abreviatura EIUS y la distribución de los textos es a doble columna. El tipo casiniense presenta además 2 características añadidas, los trazos verticales cortos y formados por 2 rombos que se superponen sobre sus ángulos y un trazo horizontal que unirá varias letras. ¿El relato que contiene está completo, Mercedes, o fragmentado? Lamentablemente no. El manuscrito ha llegado mutilado, tanto en el inicio como en el final, aparte de las hojas del centro de las que hablé antes. Afortunadamente, tanto los Scripta Matitensia, que ya hemos hablado de ellos, como los fragmentos encontrados por Alturo en el año 2005, han ido completando el texto original, sobre todo el capítulo 16, en el que se narra el viaje al país de Job. Vamos avanzando en la curiosidad sobre este manuscrito, pero ¿cuál es el contenido del manuscrito, Mercedes, y en qué consiste ese relato? Pues en realidad consta de 2 partes. En principio, el viaje o peregrinación, propiamente dicha, y la descripción de la liturgia de Jerusalén. En el original se debieron incluir hasta dibujos, tal como hace sospechar la visita que hace Geri a la iglesia de Job, donde dice en el texto, «Facta est ista ecclesia quam videtis», esto es, así se hizo esta iglesia tal cual la estáis viendo, más o menos en la traducción libre del texto latino. La peregrinación ocupa de las páginas 31 a 55 y describe los diferentes viajes de Geria por Egipto, Palestina, Siria, Mesopotamia y Turquía. La liturgia de Jerusalén ocupa las páginas de la 55 a la 74 y describe el diurnal, o lo que posteriormente se conocerá por este nombre, y las diferentes fases del año litúrgico, Epifanía, Cuaresma, la Pascua, la octava de Pascua, Pentecostés y la fiesta de las Encenias, en la Jerusalén del siglo IV. Al ser la paginación moderna impide saber cuántas páginas faltaban al principio y al final. Al comenzar el programa se ha hablado de la peregrinación de Egeria o Itinerarium Egeriae. Para que sea más claro para nuestros oyentes, ¿es que tiene más de un nombre o significan lo mismo? Realmente es lo mismo, pero es verdad que el título del manuscrito ha sido algo muy curioso.
Dado que no se ha conservado el inicio, los estudiosos del texto egeriano han propuesto toda una serie de títulos que podemos resumir en la elección de 2 palabras, o itinerario o peregrinacio. Los manuscritos más antiguos, que conservan la noticia del viaje y de su autora, se decantan por la primera, itinerarium. Sin embargo, el título más habitual es el de peregrinacio. Ahora bien, dado que las noticias más antiguas sobre el manuscrito utilizan esta denominación, yo prefiero hablar de itinerario negeriae, aunque lo más probable es que no tuvieran ningún título. Mercedes, me sorprende la rotundidad con que dices que no habría título. ¿Es así? Yo creo que sí, pero bueno, te explico o te comento. Sí. Por lo que sabemos, lo que tenemos en las manos es probablemente una carta o un texto escrito en formato epistolar, y uno normalmente no pone título a sus cartas. Sería una carta que, de entre otras, que podemos suponer que la autora mandaría a sus sorores o a sus hermanas. La falta de descripción de algunos lugares, como la propia ciudad de Jerusalén, cuando visita Antioquía o Constantinopla, permiten intuir que fueron descritos con anterioridad, quizás en otra carta. Otro dato que apunta al carácter epistolar de la obra es la promesa que la autora hace al final, en el punto 23.10, cuando promete a sus destinatarias que de hacer nuevos viajes recibirán cumplida información de los mismos. Claro, Mercedes, has hablado de un viaje, de la liturgia de Jerusalén, de unas sorores o hermanas, pero ¿se sabe algo del autor o de la autora? Pues sabemos muy poco. Lo primero y sin lugar a dudas es que se sabe que es una mujer. El texto está escrito en femenino y que las destinatarias son mujeres. Además de esto, del contenido del Itinerarium podemos deducir otros rasgos de la persona que lo redactó. Alguna referencia a su procedencia, en el otro confín del mundo, dice en un momento determinado. Ut extremis terris venires azaec loca, dice el obispo de Edesa, a su posición socioeconómica y de su personalidad. Lamentablemente, el hecho de que el manuscrito nos haya llegado incompleto hace que esta tarea sea un poco más difícil. Desde la aparición del manuscrito, aquella persona que a él se ha acercado ha hecho su hipótesis acerca de quién pudiera ser la autora. Se ha atribuido a Silvia de Aquitania, a Gala Placidia, a una tal Euqueria, hija del conde Euquerius, tío paterno del emperador Teodosio y cónsul en el año 381, y finalmente a Egeria. En el año 1903, el padre Ferotín publica un artículo con lo que hasta hoy es la hipótesis más probable de autoría, al relacionar el manuscrito de Gamurrini con un escrito del monje Valerio del Bierzo de la segunda mitad del siglo VII, conocido como la Epístola de Beatissima Eucheriae Laude. Este texto era bien conocido desde el siglo XVIII. Para que os hagáis una idea, el padre Freud ya lo incluye en su España Sagrada. Esta carta es un homenaje, una lauda, a una santa mujer, beatísima, llamada Egeria, que viajó desde un extremo del mundo al otro, animada por un celo religioso y por un afán de conocimientos. El recorrido de Tierra Santa que hace la carta y el itinerario coinciden casi punto por punto. No dejas de sorprendernos, Mercedes, pero ya desde el principio la lectura de este manuscrito ha sido extraordinariamente complicada, lo que ha provocado un número nada habitual de ediciones nuevas. No sé si va unido también una cosa con la otra. Sí, la verdad es que sí. En efecto, la primera edición del manuscrito se la debemos al propio descubridor, Gamurrini, que en 1887 publicaba en Roma la primera transcripción tras 3 años de intenso estudio. Es la que se considera la Editio Princeps, a pesar de que, como veremos, enseguida le siguió otra edición con nuevos matices y correcciones. Las correcciones al manuscrito se hacen con intención de darle un tono más clásico, o al menos es lo que opina Carmen Arias. Se incluye, además, el texto del Liber de Locis Santis del Pedro Diácono y 2 mapas geográficos como documentos complementarios o de apoyo. El manuscrito es dificilísimo de leer. Eso es lo que ha motivado todas las ediciones que vamos a ver ahora. Gamurrini, como es tan difícil de leer, no debió quedar nada satisfecho con el trabajo realizado y al año siguiente, en 1888, publica una nueva edición, como se suele decir, corregida y aumentada, con las correcciones que otros filólogos le habían propuesto. En ambas ediciones, Gamurrini se centrará en la tarea de traer la transcripción del texto, no aportando ninguna traducción. Simplemente transcripción. Simplemente transcripción. Y esta fue la primera, como ya hemos dicho, pero le siguieron un buen número. ¿Nos la puedes enumerar? ¿Nos puede contar algo más sobre esta? En 1898 se publica la que fue durante muchos años la edición clásica del manuscrito aretiano, sobre la que han trabajado multitud de estudiosos. Es además la primera edición realmente crítica, con un profundo estudio, lectura y transcripción del manuscrito
aportando un importante número de correcciones y nuevas lecturas. La publica Paul Geyer en el Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum en Viena. En 1965 se publica la edición de Franceschini Weber para el mismo corpus, de la editorial belga Brepols. En 1958 se publicó en un fascículo aparte. En 1965 se reeditará el volumen 175 bajo el título de Itineraria Italia Geográfica. Recoge varias obras similares a la de Geria. Está compuesta por 2 volúmenes. En el primero se recoge el texto del Itinerarium y los Scerpta. En el segundo, los índices. La novedad de esta edición es, aparte del exhaustivo trabajo de revisión, la inclusión de los Scerpta Matritensia en un apéndice y de los pasajes de la obra de Pedro Diácono que completan el texto de Geria. Tiene una historia curiosa esta segunda edición, que podemos llamar máster, por así decirlo. Denis Golce preparaba una actualización del Corpus Christianorum y para ello encargó a George Grant fotografiar todo el manuscrito, y a Weber que lo revisara a la luz de esas fotografías. Junto con estas fotografías adjuntó todas las ediciones anteriores que se habían hecho, que son más o menos la de Franceschini de 1940 y la de Geyer de 1898. En un breve artículo, Weber expuso las diferencias entre ambas. El número era tan alto que justificaba la realización de una nueva edición. Por otro lado, Franceschini, que estaba trabajando desde 1950 en la revisión de su obra de cara a una nueva edición, ya que la anterior estaba agotada, aceptó colaborar con Gorce en la revisión del manuscrito, de cara al establecimiento definitivo del texto latino del Itinerarium. Aunque el encargado final de la revisión no sería Gorce, sino Weber. Finalmente, todos estos esfuerzos y trabajos darían como resultado la publicación en un libro de esta nueva edición con cargo a los 2 autores principales, Franceschini y Weber, que le darán su nombre y que será la más renombrada de todas las ediciones que se han hecho hasta ahora del Itinerarium. Es también la que a partir de este momento se tomará como base para futuras traducciones. Bien, Mercedes, has hablado de las ediciones principales, pero no podemos dejar de mencionar otras ediciones también. Pues sí, además yo creo que también es muy interesante ver que a pesar de ser un solo manuscrito, la cantidad de lecturas que este puede tener. Tienen muchísima fama las ediciones que realizó Petré en 1948, el en Petré, el padre Arce en 1980, Malaval en 1982, Janeras en 1986 y Natalucci en 1991. A todas ellas les precede un profundo estudio histórico-lingüístico, textos complementarios, la carta de Valerio, los textos de Pedro Diácono, la correspondencia apócrifa entre Apgar y Jesús, entre otros, mapas, ilustraciones, etc. Del análisis de todas las ediciones, y para no alargarlo mucho, podemos deducir la existencia de 2 líneas diferentes de edición, una conservadora, iniciada con Heraeus en 1908 y que tiene entre sus seguidores a Prinz, a Franceschini Weber, a Natalucci y a Mariano Nascimento en 1998, y otra normalizadora, de la que Geyer y Petré son los mayores exponentes. La primera línea trata de no cambiar nada del texto. La segunda, reflejar todos los detalles, aun los aparentemente insignificantes, para que sean analizados. Pero hay un punto, Mercedes, por el que el Itinerarium Egerie es muy conocido, o sea, sus traducciones a lenguas contemporáneas. Cuéntanos un poco. En efecto, además, esta parte es casi impresionante. Como es lógico, a cada una de las ediciones anteriores le acompaña la traducción del texto a una lengua contemporánea. Esto es cierto, salvo para las de Gamurrini y las publicadas en los corpus anteriormente citados, en las que solo aparece la transcripción del texto latino. El Itinerarium ha sido traducido a 21 lenguas, desde el ruso al rumano al hebreo. Desde la primera traducción rusa en 1889 hasta la última traducción al castellano realizada en el año 2001, aunque no está completa, el Itinerario ha sido traducido a más de una docena de lenguas. Incluso tenemos varias versiones dentro de alguna de ellas. Las lenguas a las que ha sido traducido serían, en orden cronológico, con indicación de la fecha de la primera traducción. Permitidme, esto lo voy a leer. La primera fue al ruso en 1889, al italiano en 1890, al inglés en 1891, danés 1896, griego 1908, alemán 1919, al castellano en 1924, francés 1948, polaco entre 1962 y 1964, al portugués en 1971, al rumano en 1982, al catalán en 1986, al gallego en 1991, al holandés también en 1991 y al noruego en el mismo año, al húngaro en el 96 y al hebreo en el 98.
A modo de resumen, podemos decir que hasta este momento contamos con 24 ediciones diferentes del texto latino y con traducciones del itinerario en 21 lenguas. Desde luego, profusión de datos has dado, pero el tema de las traducciones, imagino que es bastante más complejo de lo que hasta ahora has mencionado. En efecto. Además de la traducción a una nueva lengua, hay que tener en cuenta que cada una de estas lenguas tenemos las siguientes versiones. Hay 6 versiones al alemán, 2 al árabe, 10 al castellano, la que más tiene, por cierto, 3 al catalán, 1 al croata, 1 al danés, 5 al francés, 1 al gallego, 3 al griego, 5 al inglés, 7 al italiano, 3 al portugués y 1 tenemos al neerlandés, hebreo, al húngaro, al noruego, al polaco, al rumano, al ruso, al serbio y al sueco. Todo esto sin tener en cuenta las reimpresiones de una misma publicación. Te doy algunos ejemplos. Dentro de las traducciones al francés encontramos la obra de 5 autores diferentes. De ellas, la de Petré de 1948 tiene 5 reimpresiones diferentes y la de Maraval 2. Lo mismo ocurre en castellano con la traducción de Arce de 1980. Hay 2 reimpresiones. Finalmente, advertir que el texto de Heria está presente en gran número de manuales universitarios destinados al análisis de la transición de la lengua latina a las lenguas romances y que no están incluidas ni en las traducciones ni en las ediciones anteriores. ¿Qué aporta el manuscrito de Arezzo a la historia del sobreuso del latín vulgar en el léxico y en la morfología? Como bien afirmas, es en el léxico y en la morfología donde más se manifiesta la adopción del latín vulgar. Se pueden encontrar documentados en Egeria con más o menos frecuencia casi todos los cambios fonéticos esenciales del latín clásico hasta el siglo V, aunque hay que tener presente que algunas oscilaciones entre I, E e Y en el ablativo singular de adjetivos y comparativos, por ejemplo, en el uso de los diminutivos, en el uso de nullus por nemo, de tutus para omnis y de alius para alter, los comparativos formados con satis, los superlativos formados con valde y multum, el uso frecuente del imperfecto, los adverbios suelen terminar en e, el uso de las formas tam, tam en vez de vel, vel, etc. También en la sintaxis podemos encontrar formas propias del latín vulgar, errores en las concordancias, confusión entre movimiento hacia el lugar y estar en un lugar, entre complementos de tiempo y lugar, el uso de las preposiciones o adverbios de inter, de intro, inante, de contra, preposiciones con adverbio, inodie, asemel, el uso frecuente de yuxta con dativo, ablativo o acusativo, de propter con el acusativo para indicar el fin. Como veis, muchísimas variedades. Mercedes, como historiadora, pero además que eres doctora en filología, ¿cuáles son las características de la lengua de Egeria, de su vocabulario? Bueno, como hemos mencionado antes, lo primero para centrar este tema es recordar que el itinerario está marcado por su carácter epistolar, por lo menos en lo que se refiere a la primera parte, donde la autora se despide de las sorores. Asimismo, en la segunda parte podría considerarse una carta distinta. El hecho de haber elegido esta forma de comunicación, el género epistolar, ha determinado la elección del registro, decantándose por un latín próximo a la lengua cotidiana y hablada de la época, pero matizado por la influencia de la educación clásica recibida. La estructura general de los periodos es pues clasizante, pero con ciertas fluctuaciones desidenciales en el sustantivo y el adjetivo, confusiones entre las expresiones sintácticas del movimiento, errores en las concordancias, que todo ello recuerda a la lengua hablada. Podemos concluir que el latín del itinerario es un latín tardío, en el que se advierte la rápida evolución de la lengua. Sin ser exhaustiva y siguiendo las indicaciones de Arce, ¿podemos destacar estos aspectos en la lengua de Egeria? Por supuesto. Me vais a permitir que sea un poco exhaustiva y lo voy a hacer por compartimentos. Empezaremos por los cambios fonéticos. Tiene una tendencia no similar la D y la N con la consonante siguiente, como por ejemplo en Pompeyópolin, donde normalmente delante de la P iría una M y aquí en realidad tenemos una N. O en Aparuit, que ocurre lo mismo. En lo que se refiere a los cambios morfosintácticos, los verbos sin movimiento pasan a tenerlo. El verbo fui, por ejemplo, que no tiene movimiento en latín, de repente lo empieza a tener. Fui ad episcopum, fui al obispo, o sea, me dirigí a visitar al obispo. El uso del gerundio en lugar del participio. Loqua, quae tejigeran, eundo o el reundo, los lugares que había recorrido al ir y al volver. Eundo y reundo en lugar, cuando en la traducción ya ponemos un participio.
El uso pleonástico del pronombre reflexivo. Iuximus nos deu al mare. Llegamos de nuevo al mar. Sobraría el pronombre nos. Uso del acusativo absoluto en lugar del ablativo. Visa loca sancta omnia quae desideramus. Vistos todos los lugares que habíamos querido ver. Un uso del acusativo en lugar del nominativo. Monticulum istum quem vides. Este montecillo que ves. Expresiones preposicionales en lugar de los casos. Esto es un poco más denso. Errores en las concordancias, nuevas tendencias en el orden de las palabras, cambios en la subordinación como los usos completivos de quia y quonian y si. Desde el punto de vista lexical tenemos cambios semánticos. Et sic plicaremus nos ad montem Dei. Pudimos llegar al monte de Dios, donde plicare tiene el sentido de acercarse, llegar, en uso intransitivo neutro. La reduplicación de palabras. Et lente, poco a poco. Nombres griegos siempre en acusativo. Rames en quívitas, por ejemplo. Formas nuevas o no conocidas hasta ahora. Aforas, desde fuera. Ab oblin, desde antiguo, entre otras. Neologismos, que se refieren tanto a la creación de nuevas palabras en sentido estricto como a la ampliación del campo semántico o a la modificación del mismo, acercándolo a lo que luego sería el latín medieval. Baste una muestra de cada uno de estos aspectos. Israel, por ejemplo, alicuando, nunca jamás, o apundare. Foresterismos que Ogeria utiliza muchísimos, en un gran número, sobre todo helenismos, entre ellas todo un léxico cristiano propio con expresiones y términos que se documentan por primera vez con un significado particular. Parcenae, diaconisa, por ejemplo. Destacan también un importante número de hispanismos, como son ubi estábamos, donde estábamos, o feci septimana, hice una semana. A modo de conclusiones, Mercedes, durante muchos siglos Egeria fue simplemente el nombre de una de las protagonistas de una carta que el abad Valerio del Bierzo dirigió a sus monjes, ensalzando las virtudes de esta mujer y poniéndola como ejemplo de lo que una persona cristiana debería ser. ¿No es así? Efectivamente. No será hasta finales del siglo XIX cuando se encuentre un manuscrito anónimo en el que se relata un viaje muy similar al que refleja Valerio, ¿no? Uh-huh. Y ya en principios del siglo XX, en 1905, se establezca relación casi con absoluta seguridad. Eso entre los historiadores imagino que hay que resaltarlo, ¿no? Sí, efectivamente. De modo que a partir de esa fecha no solo tenemos el nombre de una gran dama viajera del siglo IV, sino también el relato exhaustivo que provocó la admiración de los monjes de Valerio. A partir de ahí se empieza una apasionante carrera en la edición y traducción del texto, como ha quedado reflejado en las palabras de Mercedes. Sobre el contenido del manuscrito y sus implicaciones para la historia y la lingüística hablaremos en el próximo programa, que será en el mes de enero. Gracias, Mercedes, gracias, Salvatore. Nos vemos otra vez aquí de nuevo en el estudio. Hasta una nueva ocasión. Muchísimas gracias, Mercedes, y muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a los dos por haberme invitado. Arrivederci. Este programa fue posible gracias a la labor de Salvatore Bartolotta, profesor titular de Lengua y Literaturas Italianas en el área de italiano del Departamento de Filologías Extranjeras y Sublingüísticas de la Facultad de Filología de la UNED, y de Mercedes Tormo Ortiz, historiadora y ensayista, doctora en Filología y licenciada en Geografía e Historia.